Bueno, dentro de el Classroom, en la clase del día de hoy, nos vamos a encontrar con varios archivos que nos dicen función sí con i. Yo les había comentado que lo que es la función del sí tiene distintas, o sea, no es la única, la estructura sencilla, sino que teníamos también una estructura compleja y ahora se le va a estar sumando esta función llamada sí con i. Voy a descargar el archivo número 1. Vamos a ponerle descarga. Esperamos un momentito. Una vez que se descarga, lo abrimos y habilitamos la edición. Una vez que lo hayan descargado, los voy a esperar unos minutitos. Recuerden ir al Classroom y lo activamos. Recuerden avisarme en cuanto lo tengan. No se olviden de avisarme. Vamos a ver un minutito más y ya comenzamos. Bueno. Bien, función del sí. Vamos a ver un poquito el tema de la estructura.
Vamos acá. Se me fue la mano. Bien, ahí está. Entonces, nosotros sabíamos hasta este punto que teníamos la función del si para poder evaluar una condición. Dependiendo si esa condición se cumplía o no, Excel nos podía devolver un resultado, podía ser verdadero o falso. Entonces aquí vamos a poner función si con i. Esta función la utilizamos para evaluar, y acá es donde viene la parte importante, varias condiciones al mismo tiempo. ¿Sí? Esto lo sin conexión, digamos. ¿No se está compartiendo la pantalla? Sí, profe. Ah, ok. Bien. Sin conexión. Voy a compartir directamente. En vez de usar este Meet, deme un minuto, voy a ir directamente al de Ace. Vamos a cerrar acá por las dudas. Y vamos a usar este. Bien, listo. Esta pantalla la pueden ver. Se ve todo. Avísenme si pueden ver la pantalla de Excel. Bueno, entonces acá la función del si con i la vamos a estar utilizando para evaluar varias condiciones al mismo tiempo. Esta es la parte más importante porque me dice varias condiciones al mismo tiempo. Nosotros con la estructura de la función del si compleja podíamos evaluar distintas condiciones, o sea, condiciones por separado. Por ejemplo, nosotros teníamos, vamos a hacer acá, función si compleja, y tenemos lo siguiente. Por ejemplo, si hablábamos de notas, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo muy sencillito. Si la nota era menor a 4, entonces podíamos decir que el alumno iba a rinde en marzo. Por ejemplo. Después teníamos otra condición distinta. Si la nota era menor o igual a 6, entonces, por ejemplo, rinde en diciembre. Caso contrario, si la nota era si no es menor a 4, si no es menor a 6, significa que es de 7 en adelante. Por lo tanto, aprobó. Está aprobado.
Y cerramos la cantidad de paréntesis dependiendo la cantidad de sí que hayamos abierto. ¿Qué es lo que pasa? Acá se están evaluando varias condiciones, ¿sí? Parece que están todas al mismo tiempo, pero en realidad yo acá estoy evaluando simplemente si la nota es menor o igual a 4, para que me devuelva esta información. Después, aparte, si la nota es menor a 6, entonces me va a devolver este otro dato. Y al final de todo, caso contrario, está aprobado. ¿Qué significa esto de varias condiciones al mismo tiempo? Eso significa que yo estoy preguntando no por una sola cosa a la vez, sino por varias. Por ejemplo, supongamos que yo quiero tener en cuenta las notas de los trimestres anteriores. Por ejemplo, preguntar si la nota del primer trimestre es mayor o igual a 7 y la nota del segundo trimestre, o podemos preguntar directamente si las notas del primer y segundo trimestre son mayores e iguales a 7, entonces vamos a ponerle aprobó. Y después podría decir, si la nota del primer trimestre es menor a 7 y la nota del segundo trimestre es mayor a 7, mayor o igual a 7, va a diciembre. Y después al contrario, si la nota, pero fíjense en este detalle, yo estoy preguntando por dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, me dice, si las notas del primer y el segundo trimestre son mayores e iguales a 7. O sea, no es que digo, bueno, si la nota del primer trimestre, o sea, por separado. Estoy preguntando por las dos cosas al mismo tiempo. Acá lo mismo. Si la nota del primer trimestre es menor a 7 y la nota del segundo trimestre es mayor o igual a 7, va a diciembre. Si yo esto lo quiero armar y lo quiero resolver, por ejemplo, hasta esa instancia con la función del sí compleja, yo tendría que armarlo de la siguiente manera. Y tendría, si la nota, vamos a aclarar acá que es del primer trimestre, me dice es mayor o igual a 7, pero no puedo preguntar por otra cosa más acá. Simplemente puedo colocar esto, ya que habíamos dicho que para la prueba lógica yo necesitaba una celda, el operador y el valor de comparación. Nada más. Yo no puedo seguir agregando más cosas. ¿Qué pasa? Yo necesito preguntar por dos al mismo tiempo. Y ahí es donde entra la función del sí con i. Entonces acá para resolverlo con la función del sí con i se utiliza lo siguiente. Una vez que abrimos el sí, tenemos el sí y el paréntesis. A continuación se coloca una y. Esta y lo que me dice es que vamos a estar evaluando varias condiciones. Y abro el paréntesis. Entonces acá, una vez que yo abrí el paréntesis, es como si tuviera un montón de sí uno dentro del otro. De la siguiente manera, porque yo acá podría preguntar, si la nota del primer trimestre es mayor o igual a 7, punto y coma, y así como está, yo puedo preguntar ahora si la nota del segundo trimestre es mayor o igual a 7. Y cierro el paréntesis. Entonces, para eso es que se utiliza la función
la función y, porque y en realidad es una función que, bueno, la estamos utilizando en conjunto con la función del sí. Entonces yo de esta manera puedo preguntar por dos datos al mismo tiempo. Acá yo escribí 2, pero tranquilamente pueden ser más cantidad. Supongamos que hay otro requisito y digo, bueno, además, si son varios trimestres, o sea, está separado, puedo preguntar también si la nota del tercer trimestre es mayor o igual a 7. O sea, puedo preguntar por las 3 al mismo tiempo y así continuar con más condiciones aún a plantear. Si yo, por ejemplo, quiero colocar otro con función del sí con y, si tengo que hacer, por ejemplo, un trámite. En el caso del trámite, muchas veces no nos piden una sola cosa, nos piden varias. Si yo, por ejemplo, tengo que ir a renovar el registro, ¿qué me van a pedir? La licencia anterior y una fotocopia. O sea, me van a estar pidiendo las dos cosas al mismo tiempo. Y también la fotocopia del registro y la fotocopia de mi documento. Si una de esas cosas, en este caso son 3 cosas, si uno de esos 3 elementos me falta, yo no puedo renovar el registro. ¿Por qué? Porque todo se tiene que cumplir. Yo tengo que llevar fotocopia del DNI, fotocopia de la licencia y la licencia anterior para entregarla. ¿Me falta algo de eso? Listo, totalmente descartado, no puedo hacer el trámite para renovar mi licencia de conducir. Así es como funciona el I, el sí con I. Todas las condiciones que están acá adentro se tienen que cumplir para que me devuelva el valor verdadero. Entonces acá tengo valor verdadero. ¿Qué pasa si las 3 notas son mayores e iguales a 7? Me va a estar devolviendo la información que coloquemos acá, que recordemos es lo que queremos que Excel me devuelva como resultado, que en este caso obviamente si tengo los 3 trimestres bien me va a decir aprobado. Caso contrario, obviamente voy a desaprobar. ¿Cómo hace para ir al valor falso? Ya que recordemos que esta es la estructura simple, ¿sí? Donde teníamos únicamente un solo valor verdadero y un solo valor falso. Acá en la estructura del sí compleja teníamos un valor verdadero para esta condición, un valor verdadero para esta condición y un valor falso. Siempre vamos a estar, en este caso, la primera parte, viéndolo de a poquito. Dice, bueno, el primer ejercicio vamos a ver la estructura sencilla, o sea, la estructura simple. Y después le vamos a añadir la estructura que es un poco más compleja. Todo esto es teoría. Obviamente, siempre es más sencillo cuando lo estamos haciendo en la práctica. Siempre desde acá es más fácil de poder entender. Entonces, dentro del ejercicio tenemos la siguiente tabla, que es sobre obtención de un trabajo. Y me dice lo siguiente. Yo voy a tener por un lado, tengo nombre, apellido, sexo y la edad. Y tengo la última columnita que es la de observación. Y acá tenemos que completarlo teniendo como referencia la información de la tabla auxiliar, que me dice lo siguiente. Si el sexo es femenino y, acá en este caso está hablando de la edad, y la edad es menor o igual a 30 años, entonces me van a hacer la entrevista, o sea, me van a entrevistar. Caso contrario, que no se cumplan estos requisitos, directamente no me van a hacer la entrevista, sino que me van a estar descartando. Vamos a pasar esto a un enunciado. Vamos a ponerlo así. Me dice que si el sexo es femenino y la edad es menor e igual a 30, Excel me tiene que devolver como resultado entrevistar. Caso contrario,
que no se cumpla esa condición, me tiene que devolver out. Vamos a armar la función acá directamente en la celda. Entonces vamos a ponerle que sí. Vamos a hacer un poquito más grande. Y acá, fíjense que me dice si el sexo es femenino y la edad. Y aparece chiquitito acá, remarcada, la I. O sea, me dice, me aclara esto y lo otro. Lo primero que me pide es el sexo si es femenino. Pero antes yo tengo que colocar el I. Abrimos ahí el I. Y me dice, me pregunta si el sexo es femenino. Si el sexo es igual a femenino, o sea, es igual a F, punto y coma. Y fíjense acá que en la ayuda que nos da Excel dice valor lógico 1, valor lógico 2, 3, puntos suspensivos, como indicando que yo puedo colocar varios valores lógicos. Recuerden, el valor lógico es la prueba lógica que nosotros armamos, donde colocamos la celda, poníamos el operador y el valor de comparación, ¿sí? Hacíamos todo esto. Entonces ya pregunté por lo primero. Pregunté, y acá le estoy diciendo si el sexo es femenino. ¿Qué otra cosa tenía que tener en cuenta? Si la edad es menor o igual a 30. Entonces, así como está después del punto y coma, me voy a la otra celda y la selecciono y pregunto si es menor e igual a 30. Una vez que ya hicimos todo el proceso, ¿me pide algo más aparte? No, porque acá ya me está diciendo entrevistar. ¿Entrevistar qué pasa? Es lo que me tiene que devolver Excel, no es una condición ni nada por el estilo. O sea, entrevistar es el resultado que yo quiero que me devuelva. Entonces, cuando ya no hay más condiciones, cierro el paréntesis que hace referencia, esta es la parte más complicada, porque acá tenemos que cerrar un paréntesis que es el del I. ¿Por qué? Pues yo estoy usando la función I, abrí un paréntesis y una vez que termino de usar una función siempre se cierra. Entonces ahí, listo. Una vez que cierro el paréntesis, punto y coma, y fíjense que acá Excel les va a decir, bueno, lo que tienen que poner ahora es el valor sí verdadero, que era entrevistar, en este caso. Punto y coma, y el valor falso, habíamos dicho que era esta palabrita que está acá abajo, que es out. Cierro un solo paréntesis, porque este paréntesis es el del I. Y así como está, aprieto Enter. Y hago el auto llenado. Vamos a analizar los resultados que me devolvió Excel para entender qué es lo que pasó acá. Por ejemplo, acá me dice entrevistar. Y vamos a ver por qué me dice entrevistar. Analizamos la información y acá le estamos diciendo lo que está en la celda C7 es igual a F. Entonces vemos que acá hay una F. Y después le estamos diciendo que lo que está en esta celda es menor o igual a 30. Y vemos que es verdad. Entonces tenemos el sexo femenino, la edad es 20, ambos requisitos se están cumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me van a hacer la entrevista. ¿Qué pasa acá abajo? Vamos a revisarlo. Acá le estamos diciendo que lo que está en la celda C8 es igual a F. Pero yo me voy a C8 y veo que hay una M. Entonces, ya el primer requisito no se está cumpliendo. ¿Qué es lo que hace Excel? A Excel después no le importa si la edad es menor a 30. Pues 26 es menor a 30. Lo que Excel exige es que lo que está acá se tienen que cumplir todos y cada uno de los requisitos. Si alguno de estos datos no coincide, significa que automáticamente me va a estar devolviendo el valor falso.
Acá en este caso se va a hacer la entrevista. El sexo femenino y la edad justo es de 30. Acá abajo el sexo es masculino y no importa si la edad es menor a 30. No me lo va a estar teniendo en cuenta. Ahora bien, ¿qué pasa si el sexo es femenino y una de las edades es 45? Fíjense que acá me está devolviendo out. ¿Por qué? Porque no se están cumpliendo los requisitos. Yo acá le estoy diciendo C11 es igual a F. Hasta ahí vamos bien. Y acá le estoy diciendo que D11 es menor o igual a 30. Y acá donde tenemos el inconveniente, porque 45 no es menor a 30. Entonces no importa que una condición sí se cumpla. O sea, acá el sexo es femenino. La edad, este requisito no lo está cumpliendo. Entonces, automáticamente devuelve auto. Por eso, para que me devuelva el valor verdadero, o sea, lo que colocamos en esta sección, todas estas condiciones deben cumplirse sí o sí. ¿Cómo vamos con la función del sí con i? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo vamos? Esta es puede ser un poquito más complicada por el tema de los paréntesis, que sí o sí tenemos que prestar atención de abrirlos y cerrarlos. ¿Cómo vamos? Ok. Se los voy a dejar un momentito en la pantalla para que puedan copiar la función. Tengan presente que acá yo estoy seleccionando, esta es la celda donde está el sexo, y después la otra celda es donde se encuentra la edad. Les voy a dar un par de minutitos para que lo puedan hacer ustedes. Tengan cuidado acá con los paréntesis. El del i hay que abrirlo y acá hay que cerrarlo. Y al final de todo cerramos con un solo paréntesis. Luego avísenme en cuanto lo tengan. Un minutito más y continuamos con los siguientes. Una vez que hacemos uno, igual que como trabajamos con la función del sí, hacemos el auto llenado.
Asegúrense de copiar bien la función, tal cual como está acá. Bien, vamos a continuar. Esa fue la primera tablita. Vamos con la de abajo. Bien, aquí. Jardín de infantes, salitas de colores. Tenemos nombre, apellido, fecha de nacimiento y acá hay una columna llamada edad, la cual se encuentra vacía y nosotros tenemos que indicar la edad que tienen. Para eso vamos a hacer uso de una función que se llama si_fecha. Esta función va todo junto, sin espacio, sin punto, nada. Si_fecha todo juntito. Lo que hace esta función es devolver la diferencia que hay en días, en meses o en años entre dos fechas que cargamos. Vamos a tener por un lado lo que sería una fecha de inicio o una fecha menor, fecha inicial, punto y coma, una fecha actual, vamos a poner acá, fecha inicial, una fecha más reciente, punto y coma, y luego el formato, o sea, cómo es que queremos que Excel me presente esa diferencia. Puede ser, y acá vamos a ponerle formato. En el caso de formato, puede ser de distintas maneras. Si yo coloco la Y, me va a estar devolviendo la diferencia en años. Si coloco la M, me va a estar devolviendo la diferencia en meses. Y en el caso de los días, colocamos la D. Y ahí tenemos para los días. Esta sería la estructura de la función. Vamos a colocarla acá. Es todo junto. Si fecha. Fíjense que al momento de abrir los paréntesis no aparece ningún parámetro acá adentro. Simplemente apareció. E incluso mientras nosotros lo estamos escribiendo, podemos apreciar que la función no se visualiza. O sea, tenemos que escribirlo todo completo nosotros. Ahora, para saber la edad, yo voy a tomar como fecha inicial la fecha de nacimiento. Punto y coma. A continuación, necesito una fecha actual. Para poder saber la cantidad de años que tiene esta persona, yo voy a tomar el año en el que nos encontramos ahora, que es el 2023. El tema es el siguiente, yo no puedo poner directamente 2023, porque me está pidiendo una fecha, o sea, el formato completo, día, mes y año. Así que lo más sencillo es utilizar la función hoy. Fíjense en lo que me dice el resumen de la función. Devuelve la fecha actual con formato de fecha. O sea que si hoy es 31 de julio del 2023, eso es lo que me va a estar devolviendo. No se olviden de abrir y cerrar el paréntesis. Eso sí o sí hay que hacerlo. Entonces tenemos si fecha, colocamos la fecha de nacimiento, colocamos la fecha actual, que sería la del día de hoy, y a continuación colocamos la Y. ¿Por qué? Pues yo creo que me devuelva los años que tiene. Presiono Enter y puedo hacer autollenado. Voy a dejarla un segundito en la pantalla para que se pueda ver bien. Vamos a tener que hacer algunos ajustes en alguna fecha. Pero ahí tenemos la función.
¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda con esta función? Ok, ok. Bueno, en este caso hay algunas edades, ya que vamos abajito, tenemos la tabla donde me dice que dependiendo la edad y el sexo va a ir a una determinada aula. A la sala verde, rosa o roja. Entonces tenemos edades de 3 y 4 años. Vamos a colocar que sea hasta 5 o 6 como mucho. Ya este de 7, por ejemplo, hay que modificar el tema de los años. Voy a ponerle 2020. Ahí estaría. Entonces busquen en la lista de edad aquel que les sale de 7 añitos y vamos a cambiar el año de la fecha de nacimiento por 2020. De esa manera, en vez de 3 en vez de 7 les va a salir 3. Bien, vamos aquí. Vamos acá a quedarnos primero un chiquitín en lo que sería la tablita auxiliar. Vamos acá y vamos a poner lo siguiente. Chochis. Si, este es el enunciado, si el sexo es masculino y la edad es menor e igual a 3, entonces será sala verde. Después, abajito me dice, si el sexo es femenino y la edad es menor e igual a 4, entonces será sala rosa. Caso contrario, será sala roja. Entonces vamos a analizarlo y fíjense que acá tengo la I, e incluso si yo miro acá en el enunciado también me aparece la I. Este es un indicativo, es un indicio que me dice vas a tener que utilizar la función del sí con I. Así que me dice sexo femenino y edad menor e igual a 3. Sexo masculino, edad menor o igual a 3, sexo femenino y edad es menor e igual a 4. Así que voy a hacer lo siguiente, me voy aquí y en la sala ponemos, vamos a hacer un poquito más grande, ponemos el sí, paréntesis, y no me tengo que olvidar del i y el paréntesis que corresponde al i. Preguntamos si el sexo, como es texto, lo ponemos el símbolo igual y ponemos las comillitas. Preguntamos si el sexo es igual a masculino. ¿Y qué otra cosa me pedía? Si la edad era menor e igual a 3. Vamos a fijarnos en el enunciado. ¿Me pide algo más? Sexo masculino, edad menor e igual a 3. Eso ya está.
Y acá me dice, entonces será sala verde. Por lo tanto, acá ya me está indicando qué es lo que Excel me va a estar devolviendo. Por lo tanto, cierro el paréntesis del i y ya le coloco sala verde. Ahora, vamos acá. ¿Qué otra cosa me decía? ¿Qué pasaba con este que está acá? Si el sexo es femenino, acá ya tengo otra condición, o sea, otro grupo de condiciones. Esta es una estructura compleja, porque tengo un sí acá, otro sí más, y después el valor falso. Entonces, en la siguiente condición, en la siguiente estructura, me pregunta por el sexo femenino y la edad menor o igual a 4. Entonces le pondríamos sí con i nuevamente. Si el sexo en este caso es femenino y si la edad es menor o igual a 4. Si no me pide más nada, fíjense que acá ya me está diciendo qué es lo que me tiene que devolver, que es sala rosa. Entonces será ahí, sala rosa. Caso contrario, sala roja. Caso contrario, directamente le voy a poner sala roja. ¿Cuántos paréntesis voy a cerrar? Acá tengo un sí abierto, acá tengo otro sí que abrí, y por lo tanto voy a cerrar 2 paréntesis al final de todo. Ahí. Hago el autollenado y ahí me lo va devolviendo. Este quizás es un poquito más complejo, porque, bueno, obviamente es justo la función del sí compleja, que son varias condiciones, pero tengan presente la estructura. O sea, acá estamos agrupando y diciendo, bueno, el sexo masculino, la edad menor o igual a 3. Después acá lo mismo, sexo femenino, la edad menor o igual a 4. Se los voy a dejar unos minutitos en pantalla para que lo vean. Y tengan presente que en este caso estoy trabajando con las 2 celdas. Estoy seleccionando la celda del sexo y estoy seleccionando la celda donde está la edad. Y fíjense en este detalle, acá, como trabajamos con la función del sí compleja, si yo estoy en la fila, bueno, en este caso la fila 22, continúo trabajando en la fila 22. O sea, no cambio para nada la numeración de la fila. Se los voy a dejar un segundito, unos minutitos en pantalla para que lo vean mejor. ¿Cómo vamos? ¿Va saliendo más o menos?
No se olviden de avisarme y si se traban, si algo no sale. A ver, voy a dejar un minutito más y continuamos con la siguiente tabla. Bien. Tuki. Vamos abajito. Compra de un campo. Voy a alejarme un poco porque estoy muy cerca. Provincia, zona, cantidad de hectáreas, tipo de actividad, temperatura media, donde tenemos los promedios, y el valor de precipitaciones en promedios también. Y una columna de observaciones. Y acá me dice, bueno, en caso, para poder comprar el campo, yo voy a tener algunos datos como referencia para saber si realmente me interesa o no. El promedio de temperatura tiene que ser menor o igual a 22 y el promedio de precipitaciones tiene que ser mayor o igual a 1200. Si se cumplen con todos esos requisitos, entonces me va a devolver interesado. Caso contrario, no le interesa. Este es cortito, a diferencia del anterior, que era un poquito más largo. Acá tenemos simplemente dos resultados que me va a devolver: interesado o no interesado. Esta es una estructura sencillita. Entonces vamos a hacer igualmente acá el enunciado y vamos a poner si el promedio de temperatura es menor e igual a 22 y el promedio de las precipitaciones es mayor o igual a 1200, entonces devolverá interesado. Caso contrario, que ninguna condición se cumpla, sería no le interesa. Entonces acá nuevamente tenemos el i
indicándome que son dos condiciones a evaluar. Así que vamos aquí. Vamos en observaciones. Ponemos, vamos a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Y me dice sí. Y no me tengo que olvidar de la I. Uy. Si la temperatura es menor e igual a 22, ese era el primer requisito. Punto y coma. El siguiente requisito, ¿cuál era? Que las precipitaciones sean mayor e iguales a 1200. Esos eran los únicos dos requisitos que se pedían. Punto y cerramos el paréntesis del i, luego ponemos el punto y coma y acá le decimos era interesado. Caso contrario, no le interesa. Al final de todo cerramos un único paréntesis, que es el del sí, y enter. Entonces fíjense que, ¿por qué me devuelve no le interesa si la cantidad de precipitaciones cumple con los requisitos? O sea, es mayor, es justo igual a 1200. Hay un problema con lo que es la parte de la temperatura. La temperatura sí o sí tiene que ser menor o igual a 22. Y acá es justo 23. Entonces por ese motivo me devuelve no le interesa. Recuerden que si al menos una condición de estos requisitos no se cumple, automáticamente Excel va a devolver el valor falso. Nuevamente le voy a dejar unos minutitos en pantalla para que lo puedan copiar bien. Cualquier duda o algo que no sale, no se olviden de avisarme. Sí, Nora, dime.
No estoy... A ver, un segundo. Bueno, está saliendo el audio. A ver. Ah, no tiene sonido. No tenía el sonido activado. A ver, ahora. Como me había mudado de ventana, no estaba el audio activado. Profe, Sí, dime. le estaba hablando a una compañera. Ah. A ver, a ver. Creo que Vilma Sosa puede ser. Vuelvan a preguntar porque no tenía activado el audio. Sí, profe. Ah, no salió muy bien el audio. Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. No me sale el primero. ¿Puede volver a compartir la fórmula de la primera tabla? ¿La primera tabla? Sí, sí. Arriba de De todo. las salas, de las salas, Ah, aquí. de las salas. Tic. Este. Sí, lo puede. Ten cuidado con el tema de las comillas, que no se te olvide ninguna. Las comillas son importantes y también los paréntesis. Profe, Dime. pero ¿cambiaste alguna fecha, puede ser, en fecha de nacimiento? Sí. Cambié la fecha de... Acá. De Ricardo Kirch. Le puse el 2020. Fue la única que cambié porque tenía 7 años. Entonces con 7 añitos dije no. Ya no tapa el jardín. Le comparto pantalla, profe. Ok, ok.
Muy bien, very good. A ver. ¿Qué se resalta la palabra? Ah, pues te falta el punto y coma. O sea, cuando cerras el paréntesis del i, luego te falta punto y coma. Antes de sala verde y te está faltando también antes de sala rosa. Ahí. Exacto, justo después del paréntesis que se cierra del i. Sala rosa tiene. A ver. ¿No? Después que cerras el paréntesis del i, fíjate que te falta el paréntesis, el punto y coma. Te faltan antes de sala verde y antes de sala rosa, el punto y coma no lo tenés. Ahí está. Ahora sí. Ok. Ahora sí. A ver, muy bien. Very good. Y después te voy a dejar acá el otro en pantalla. Este es más cortito. Voy a dar unos minutitos más. Y así vamos con el otro ejercicio. Este ya estaría terminado, pues este fue el último. ¿Qué fecha tiene el nene de la sala? Rick. Ah, tiene del 2020. A ver acá, sí. Acá Ricardo Kirch le puse el 1 de agosto del 2020. Porque acá me devolvía 7 años. Entonces ahí le cambié la fecha al 2020. Fíjense en la lista de la edad, aquel que tenga el 7 añitos, le cambian a 2020. Igualmente, el resultado de la sala les va a salir bien, o sea, no les va a tirar un error. Es simplemente porque, bueno, como tiene ya 7 añitos, lo saqué del jardín. Y después... Ahí. Vamos a dejar este de acá. No se olviden de guardarlo, ni bien lo terminen. Ahí.
Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Very good. Siempre tengan mucha precaución. Recuerden, todo lo que es texto va entre comillas. Y no se olviden de los puntos y coma para separar cada una de las estructuras. Los números, estos que están acá, esta comparación va sin comillitas. Bien. Vamos a ir aquí. La otra actividad, acá me dice función si con i, este es el práctico número 2, voy a descargarlo y lo voy a abrir. Una vez que tengan abierto el ejercicio número 2, me avisan para empezar a resolverlo. Bien, aquí me dice lo siguiente. En la primera columna, me voy a acercar un poquitito más. En la primera columna me dice cantidad de autos. Completar con auto llenado, comenzando por el número 25 con un intervalo de 3. Entonces recordamos el tema de los intervalos. Nosotros poníamos el valor inicial, por ejemplo en este caso era 25, y me decía que iba a tener un intervalo de 3. Si a 25 le sumábamos 3, me iba a dar 28. Una vez que ya tengo el primer valor y el valor que le sigue, seleccionamos ambas celdas, o sea, primero hay que seleccionarlas. Luego que las seleccionamos, luego le hacíamos el autollenado, o sea, primero seleccionamos y después hacemos autollenado.
Este era un método donde poníamos el primer y el segundo valor. El otro método era hacer lo siguiente. Una vez que tenemos el primer valor, arrastramos hasta el último y desde el grupo edición me iba acá al botoncito de rellenar, series, y acá en el incremento le decía que iba a ir de 3 en 3 y poníamos aceptar. Me devuelve exactamente lo mismo, 25, 28, 31, ¿sí? Pero eran dos formas distintas de llegar al mismo resultado. Después cada uno utilizaba la opción que le resultaba más cómodo. Si uno prefiere cargar los dos primeros valores y después autollenado, se puede hacer sin ningún inconveniente. Si no, la otra opción era colocar el primer dato, seleccionar todo, edición, acá en el grupo rellenar, series, y acá le indicamos el valor del incremento. Les voy a dar un par de minutitos para que lo completen. Si hay alguna duda o algo que no se acuerdan del autollenado, me lo comentan. Así lo vuelvo a repetir. Bien, el número de patente me dice completar con 2 letras, 3 números y 2 letras. O sea, tenemos que respetar esta estructura. Vamos a poner 2 letras cualquiera, 3 números y 2 letritas al final. Una vez que tengo un par, voy a hacer autollenado. Pues total, no importa si se repiten, es para que no quede la columna vacía. O sea, pueden completar 1 o 2 y después la seleccionan y hacen autollenado, ¿sí? No hay problema si se repiten. Después más adelante, cuando estemos trabajando con la función buscar v, ahí sí vamos a necesitar que toda la información, o sea, todos los códigos sean distintos. Pero en este caso, como es simplemente para que la columna no quede vacía, por ese motivo lo dejamos, podemos repetir los códigos. Unos minutitos y ahora vamos a resolver el tema del importe. Acá, por ejemplo, la marca me dice completar, ya está completa, el modelo también, 90, 91, 95 y hay un problema acá.
ya está resuelto. Me equivoqué y subí el archivo con los datos resueltos. Bueno. Bueno, este lo cierro, ya está resuelto, me voy al otro. Después les subo otro, un extra, para que puedan hacer ustedes. La idea era dejarles a ustedes este extra para hacer y resolver el otro en vivo, pero ya está todo resuelto. Así que el que voy a resolver es el 3 y después les voy a subir un extra para poder hacer para que ustedes puedan practicar. Este lo voy a sacar. La papelera, listo. Bien, voy a pasar al ejercicio número 3. Después lo voy a revisar el archivo original que tengo y sé que en algún momento cuando estaba resolviéndolo lo guardé y me quedó el original, le pasé por arriba el original. Así que bueno, me voy al práctico extra número 3, después les voy a subir otro para que puedan practicar ustedes, ya que no tenemos que olvidarnos este detalle. Está bien, los ejercicios que vamos resolviendo en vivo, ustedes los están entregando, se entregan como tarea. Pero, ¿qué pasa? Esos ejercicios ya están resueltos en la clase en vivo. Entonces la idea es que ustedes también puedan hacer aparte otras actividades para ir practicando con las funciones. El video les sirve como guía para saber si lo están haciendo bien, pero ¿qué pasa? Ya estaría prácticamente resuelto en la clase. Y la idea es que ustedes mismos analicen y puedan armar las funciones desde cero, sin depender del video tutorial que les diga paso a paso qué es lo que tienen que poner, qué es lo que sigue, qué es lo que falta. Entonces, por ese motivo, después les voy a subir una actividad extra para ustedes. Profe, entonces el anterior que descargamos recién, ¿ese no va? Exacto, ese lo pueden guardar si quieren, de recuerdo, pero no va. Ok. Nos vamos al 3. Les voy a dar un par de minutitos para que descarguen el 3. Y lo resolvemos. Este es bastante cortito. Bien. En este caso tenemos el extra de la función del SICONI. Tenemos bastantes columnas: legajo, nombre, apellido, facultad, provincia, carrera, materia, y los parciales, que es más o menos muy similar al ejemplo que les había dado en un principio con la función del sí. Antes de hacer cualquier cosa, necesitamos calcular el promedio, tomando como referencia las notas del primer y el segundo parcial. Para eso, me voy acá al botoncito de autosuma y en la lista desplegable voy a elegir promedio. Selecciono ambas celdas. En realidad acá ya Excel les va a seleccionar tanto la celda G como la celda H. Está bien el rango. Así que ni bien cargamos la función promedio, vemos que Excel ya me cargó automáticamente el rango. El rango está bien, así que podemos apretar Enter.
y autollenado. Entonces eso lo que nos va a traer son los valores del promedio. Desde G2 hasta H2 y después autollenado. Ahora, vamos a evaluar la situación, porque tenemos dos situaciones. Vamos a ver la primera situación. Me dice, en la columna situación se le ofrecerá una beca si la nota es 9 en la primera nota y más de 7 en la segunda nota. Entonces acá todavía el promedio no lo toca, está hablando simplemente de las notas, nada más. Entonces vamos a armar el enunciado. Me dice que si la nota si la nota 1 es 9 y la nota 2 es mayor a 7, entonces se le otorgará una beca. Si la nota 1 es 9, en realidad es 9, le vamos a decir, es mayor, vamos a aclararla, mayor e igual a 9, porque pobrecito capaz se sacó un 10, y si yo le digo exactamente 9, no lo tendría en cuenta. Entonces vamos a aclararlo. Si la nota es mayor o igual a 9, y la nota es mayor a 7, y la nota 2 es mayor a 7, entonces se le otorgará la beca. Caso contrario, obviamente no tendría nada. Caso contrario, sin beca. Le pondríamos así, sin beca. Entonces acá, fíjense que me pide trabajar con la nota 1 y la nota 2. O sea, ambas tienen que estar aprobadas y tienen que tener estas notas, sí o sí. Así que vamos acá en la situación número 1. Ponemos el sí con i. Ponemos el sí, abrimos el paréntesis y colocamos la i. A continuación decimos, si la primera nota era mayor e igual a 9, punto y coma, ahí ya tengo la primera condición. Y lo siguiente era la otra nota. Si esta nota era mayor a 7. Cierro el paréntesis. Punto y coma, ¿qué es lo que va a pasar? Se le otorgará la beca. Vamos a ponerle becado. O con beca. O le ponemos beca directamente. Beca o becado. Listo. Punto y coma. Caso contrario, sin beca. Cierro un solo paréntesis al final y presiono la tecla Enter. Bien, por ejemplo, acá tenemos todos sin beca. Vamos a hacer una pequeña modificación. A ver. Acá, en la primera nota vamos a ponerle mayor e igual a 7. Vamos a incluir la nota 7 también. Y les va a salir, al haber hecho este cambio en una de las notas, al menos uno le va a salir con una beca. Abajito de todo. Entonces, si la primera nota es mayor o igual a 9 y la segunda nota es mayor e igual a 7, fíjense el cambio que hice, entonces va a estar becado. Voy a dejar unos minutitos en pantalla la función para que la puedan ver y copiar.
No se olviden de las comillas, mucho cuidado ahí. Y para la segunda columna me dice lo siguiente. Situación 2. Becar a los alumnos que nota 1 sea mayor a 7, nota 2 sea también mayor a 7 y además sean de capital. Nuevamente acá vamos a incluir aquellos que también tengan 7. Entonces vamos a decirle que si la nota 1 es mayor e igual a 7, y la nota 2 también sea mayor, y vamos a incluir igual a 7 e igual a 7, y además me pide otra cosa, y que sea de capital. Si cumple con todos esos requisitos, entonces es becado. Becado. Entonces, fíjense que acá se está agregando, antes veníamos trabajando simplemente con 2 condiciones, pero ahora ya le estamos agregando 3. Si la nota 1 y la nota 2 son mayores o igual a 7 y además es de capital, entonces becado. Caso contrario, sin beca. Entonces vamos aquí. Situación 2. Ponemos igual, sí, paréntesis y, no me tengo que olvidar del y del subparéntesis, y preguntamos si la nota es mayor o igual a 7, punto y coma. Si la nota 2, lo mismo, es mayor o igual a 7, punto y coma. ¿Y qué otra cosita me pedía? El tema es la locación, o sea, dónde se encuentra, dónde reside. En este caso me dice capital. Y si ahí en esa celda está escrita la palabra capital. Y ahí tengo las 3 partes. Si la nota es mayor o igual a 7, nota 1. Si la nota 2 también es mayor o igual a 7. Fíjense que acá yo en el enunciado lo agrupé, pero cuando lo armo en la función del sí, lo tengo que colocar por separado. O sea, si la nota 1 mayor o igual a 7 y si la nota 2 mayor o igual a 7. Y después me voy al lugar de residencia y pregunto si es igual a capital. Punto y coma, si cumple con todos esos requisitos, vamos a ponerle becado. Caso contrario, habíamos dicho que sin beca. Becado y sin beca. Hago el autollenado y, por ejemplo, aunque sea, vamos a tener 2 resultados. Bueno, cuando esté subiendo el video de la clase, les voy a pasar también la actividad extra para que puedan hacer ustedes y puedan practicar.